Tenía 22 años cuando eso sucedió, y en ese entonces mi vida estaba llena de fiestas y momentos despreocupados. Aún vivía con mis padres, pero ya comenzaba a distanciarme de algunas amistades antiguas. Mis amigos y yo nos encontrábamos todos los años en la fiesta de Halloween de un amigo, Nick. Él siempre fue ese tipo loco por Halloween, que llevaba las cosas a un nivel bastante exagerado. Su casa, todos los años, se transformaba en un campo minado de decoraciones macabras y fantasmas falsos. Los padres de Nick solían viajar a Nueva York en esa época, así que la casa quedaba libre para que él organizara fiestas épicas. Yo me sentía un poco desplazado en las fiestas, pero estaba allí por una cuestión de lealtad. Entonces, esa noche, sabía que sería otra de esas fiestas típicas de Halloween, donde todos se emborrachaban, bailaban y se asustaban con las decoraciones. Lo que no imaginaba es que esa sería la última vez que vería la vida de manera normal. La fiesta estaba a todo vapor. Mucha música alta, gente bailando y divirtiéndose, y claro, Nick haciendo chistes sobre sus decoraciones y sobre cómo gastó una fortuna en esos trucos de terror. Estaba un poco alterado, porque había fumado con algunos amigos en el cuarto de Nick. Nada raro, una de esas situaciones que todos saben que ocurren en fiestas de este tipo. Cuando comenzamos a escuchar los primeros ruidos extraños, no les di mucha importancia. Pensé que era parte de la atracción que había montado él. Un susto preparado. Pero entonces los ruidos se hicieron más fuertes. Fueron 2 golpes fuertes seguidos abajo, y luego un grito que me hizo erizar la piel. Yo y los demás nos miramos sin entender, y de repente el silencio invadió el lugar. Algo no estaba bien. Nick corrió hacia la puerta, y con la cara pálida la abrió rápidamente. Lo que vio hizo que volviera corriendo al cuarto en pánico. Su rostro estaba pálido y apenas podía hablar. «Cierren la puerta y escóndanse», fue todo lo que logró decir. Antes de cerrar la puerta con llave, todo sucedió tan repentinamente que ni sabíamos qué hacer. Mis amigos y yo corrimos a las esquinas del cuarto e intentamos escondernos. Lo que siguió fue la peor pesadilla de nuestras vidas. El sonido de pasos pesados resonó por las escaleras. Yo estaba debajo de la cama, con el corazón acelerado, escuchando los sonidos amortiguados de la música que aún sonaba abajo. Pero de repente todo quedó en silencio. Un silencio tan profundo que se podía oír incluso el sonido de mi propia respiración. Entonces escuchamos algo que nos heló, la puerta del cuarto siendo golpeada con fuerza. El intruso trataba de entrar, pero la puerta estaba cerrada. Nos quedamos allí, inmóviles, esperando. No sabía qué estaba pasando abajo, pero la sensación de peligro inminente era palpable. El golpe se hizo más fuerte, hasta que escuché el sonido de un disparo, seguido de gritos. Mis amigos estaban callados, asustados, y yo, probablemente más que cualquier otro allí, no sabía si debía levantarme y correr o seguir escondido esperando lo que fuera a pasar. Solo podía escuchar las voces bajas y nerviosas de los otros hombres afuera, pero nada más tenía sentido. Estábamos en un estado de pánico tan profundo que hasta el tiempo parecía haberse desacelerado. Miré debajo de la cama, tratando de ver algo, cualquier cosa, que pudiera darme una pista de lo que estaba pasando. Las botas negras pasaron muy cerca de donde estaba, y contuve la respiración por miedo a ser escuchado. El hombre se detuvo al lado de la cama, sus pasos resonando en la madera del suelo. Por un momento, todo volvió a quedar en silencio. El miedo era tan fuerte que parecía que el aire estaba a punto de ser cortado. Pero entonces, la puerta del closet se abrió y vi las sombras de las botas acercándose. El pánico se extendió y todo lo que podía escuchar era el sonido de mi propio corazón latiendo, como si fuera a salir por mi boca. Los gritos de Nick resonaban por el cuarto mientras
Intentaba negociar con el hombre, ofreciéndole dinero para que nos dejara en paz, pero no tuvo oportunidad. De repente, alguien ordenó a Nick que bajara las escaleras. Y fue entonces cuando escuchamos el ruido de la puerta principal cerrándose violentamente. Cuando salimos de nuestro escondite, lo que encontramos en el piso de abajo fue algo que nunca olvidaré. Cuando bajamos las escaleras, la escena que encontramos en la sala de estar fue algo que jamás imaginé ver. Jen y Robbie, dos de nuestros mejores amigos, estaban tirados en el suelo, sus cuerpos ya sin vida. La sangre se esparcía alrededor de ellos, un rastro de destrucción que parecía imposible de entender. Los disparos, el ruido, los gritos, todo eso se volvió real de una manera que no quería aceptar. La casa todavía estaba llena de un denso olor a marihuana, pero lo que dominaba ahora era el olor metálico de la sangre, mezclado con el alcohol y el miedo que nos envolvía. La sala parecía un escenario de película de terror, pero no era ficción, era nuestra realidad. El sonido de las sirenas de la policía aún parecía distante, pero en algún lugar, muy cerca de nosotros, estaban las respuestas que buscábamos, y tal vez un poco de justicia. La policía llegó poco después, pero parecía que todo estaba perdido. El olor de la casa llena de marihuana, las fiestas, lo que había sucedido allí, todo parecía difuso. Los oficiales preguntaron sobre los intrusos, pero ninguno de nosotros sabía mucho más allá de lo que habíamos presenciado. Lo más aterrador era el hecho de que, hasta el final, nadie sabía con certeza qué motivó ese ataque. Lo que más me perturbó, sin embargo, fue lo que Nick dijo después de que todo se calmó un poco. Fueron 4 tipos, nos contó, con los ojos vidriosos y una expresión de desesperación total. Estaban usando máscaras de vendetta, fedoras, y pidieron $100,000. Ninguno de nosotros supo cómo reaccionar. ¿Cómo un grupo de personas pudo haber invadido nuestra fiesta, hacer lo que hizo y desaparecer sin dejar un solo vestigio? En los días que siguieron, las cosas solo empeoraron. Nick no podía lidiar con lo que había sucedido. Se hundió en el alcohol, luego en las drogas, y vimos a la persona que antes estaba llena de vida perderse en una espiral de autodestrucción. Yo me encontré en un lugar muy oscuro también, tratando de procesar lo que vivimos esa noche. Sabía que lo peor ya había pasado, pero la sensación de que aún quedaba algo por resolver me molestaba todos los días. El dolor por la pérdida de Jen y Robbie y el peso de haber sobrevivido mientras ellos no lo lograron, me devoraba por dentro. En un momento, cuando finalmente pudimos hablar, Nick me dijo, con los ojos rojos y una lágrima escapando por su mejilla: «No sé qué hacer, amigo. Estaba allí, fui el anfitrión. Fue toda culpa mía». Traté de consolarlo, pero ni yo sabía qué decir. Tenía razón, en cierto modo, pero no teníamos control sobre lo que sucedió. Nadie podría haber previsto que ese Halloween se convertiría en nuestra peor pesadilla. Esa fiesta fue un hito para todos nosotros, no solo por la tragedia que sucedió, sino por la forma en que moldeó el resto de nuestras vidas. El impacto de un solo día, de un solo evento, transformó todo lo que conocíamos y a todos los que estuvieron involucrados. Desde ese día, mis otros amigos sobrevivientes y yo intentamos seguir adelante, pero el recuerdo de esa noche sigue vivo en nuestras mentes. No puedo decir que lo superamos porque eso sería mentira. A veces aún veo los rostros de Jen y Robbie en mis sueños, y todo lo que puedo hacer es cerrar los ojos e intentar imaginar un futuro en el que ese día nunca haya sucedido. La noche de Halloween de ese año fue la última vez que miré hacia atrás y vi todo con la misma inocencia de antes. El miedo se apoderó de mí de una forma que nunca había experimentado. No fue solo el terror de los intrusos o la violencia, sino el miedo de que después de todo, el mundo nunca sería el mismo.
Recuerdo claramente haber salido de allí con los pies pesados, mi cuerpo temblando, pero mi mente aún incapaz de procesar lo que acababa de suceder. A medida que pasaron los días, el dolor por la pérdida de Jen y Robbie se transformó en algo que no sabía si algún día podría entender o superar. No merecían el final que tuvieron, pero al mismo tiempo había algo más en ese día que aún no logramos descubrir. La vida de Nick fue una espiral descendente que nadie, ni él mismo, parecía poder controlar. Vi a un hombre joven y prometedor ser devorado por la culpa y las drogas. Y al final, él fue otra víctima de la noche en que todo salió mal. La sensación de no poder hacer nada por él me torturaba, pero de alguna manera sabía que él también llevaba una carga que no podría dejar atrás fácilmente. Lo más difícil de todo fue ver el fin de nuestra amistad, de nuestro círculo, y la sensación de que, después de esas horas de horror, nada volvería a ser como antes. Algunos meses después de la muerte de Nick, intentaba volver a mi rutina, pero era imposible no sentir su ausencia y el dolor por la pérdida de mis amigos. Ya no sabía qué hacer para lidiar con todo eso. Halloween llegó de nuevo, pero esta vez no estaba animado, no había fiesta, ni motivos para celebrar. La casa de Nick estaba vacía, sus decoraciones de Halloween aún guardadas, y el recuerdo de esa noche maldita me perseguía sin cesar. Caminé hasta su casa, como si algo me llamara. Me encontré parado en la puerta, sintiendo el aire frío de octubre en mi piel, y todo lo que podía pensar era en cómo las cosas podrían haber sido diferentes. Cómo la muerte de Nick fue una consecuencia directa de esa noche. Cómo nunca superó la tragedia y se hundió aún más en la oscuridad. Mientras caminaba por la calle, los recuerdos de la fiesta comenzaron a envolverme de una manera casi insoportable. Podía escuchar la música baja de fondo, las risas nerviosas de los amigos y los gritos aterrados cuando llegaron los intrusos. El recuerdo de ese terror quedó grabado en mi mente como si fuera imposible librarme de él. Incluso traté de hablar con los otros amigos que estaban allí, pero nadie parecía dispuesto a recordar los eventos de manera clara. Parecía que, al hablar sobre lo que sucedió, algo aún más sombrío surgiría, algo que ninguno de nosotros quería enfrentar. Fue entonces que, mientras caminaba, recibí un mensaje. Era del número de Nick, pero sabía que él ya se había ido. El mensaje decía: «¿Aún no? Entiendes, ¿verdad? Todo está interconectado». Me congelé. No solo por la sorpresa de ver el nombre de Nick, sino por la sensación de que algo estaba mal, algo que aún no habíamos resuelto. El mensaje me trajo una sensación de pavor tan intensa que me sentí como si estuviera siendo observado de nuevo. Inmediatamente llamé a mi amigo Vinny, y cuando atendió, lo primero que me dijo fue: «También recibiste el mensaje, ¿no?». No sabía qué pensar. Estábamos todos tan traumatizados, pero este nuevo giro en la historia parecía algo más, como si el mal no hubiera sido completamente erradicado de esa noche. Esto estaba mucho más lejos de ser solo un recuerdo. Vinny y yo decidimos investigar de nuevo. Cuando llegamos a la casa de Nick, la sensación de incomodidad fue inmediata. La casa estaba extrañamente callada, diferente a cómo solía ser durante las fiestas. No había luces parpadeando ni sonidos de música. Todo estaba amortiguado, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía pesada. Caminamos hasta la puerta y cuando Vinny intentó girar la perilla, la puerta se abrió con facilidad, como si nos estuviera esperando. La entrada estaba vacía, pero algo en ese silencio profundo me hizo sentir como si estuviéramos siendo observados. Ambos avanzamos, caminando lentamente por los pasillos que ahora parecían más estrechos que antes, más oscuros. Cada ruido de nuestros pasos resonaba de manera desconcertante y me sentía tenso, como si en cualquier momento algo pudiera saltar de las sombras. El aire estaba frío,
más frío de lo que recordaba, y al pasar por la antigua sala de estar, me detuve por un momento, sintiendo un escalofrío en la espalda. Recordé cómo estaba todo desordenado esa noche, con la fiesta en pleno desarrollo, pero ahora estaba vacío, con los muebles cubiertos por sábanas blancas, como si el tiempo se hubiera detenido allí. La casa estaba desierta, pero no podía deshacerme de la sensación de que no estábamos solos. Caminamos hasta el cuarto de 1900. Nick, el lugar donde todo había comenzado, y la atmósfera estaba cargada. El olor a viejo y a moho dominaba el ambiente. Cada pared, cada rincón parecía gritar pidiendo atención, como si estuviera ocultando algo. Miré a mi alrededor y entonces noté un detalle extraño. En la pared, cerca de la ventana, había un trozo de papel, arrugado y rasgado. Cuando lo tomé, vi que era una nota que había sido arrojada allí, posiblemente antes de la fiesta, antes del ataque. Lo que estaba escrito me heló por dentro. El juego no terminó. Ahora ustedes son las piezas. Vinny leyó la nota en voz alta y su expresión se volvió tan sombría como la mía. No sabía qué significaba, pero algo dentro de mí me decía que las piezas estaban en movimiento nuevamente. De repente, escuchamos un sonido desde abajo, una puerta cerrándose y una risa amortiguada resonando por la casa. Era una risa baja, burlona, como si alguien nos estuviera observando y divirtiéndose con nuestro miedo. Me congelé. Vinny me miró, los ojos desorbitados, y susurró: ¿Quién más está aquí? La respuesta parecía obvia, pero no quería creer lo que estaba pasando. Los mensajes, la nota, la risa, parecía que algo mucho más grande de lo que imaginábamos estaba involucrado. Ese sonido era inconfundible. La risa aumentaba, acercándose a las escaleras como si alguien estuviera subiendo lentamente. La puerta del cuarto de Nick estaba entreabierta y una sombra apareció del otro lado. Vinny y yo nos quedamos inmóviles, como si el simple hecho de movernos pudiera revelarnos. La sombra se acercó a la puerta, deteniéndose justo frente a nosotros, y el sonido de su respiración entrecortada comenzó a llenar el espacio. Ya no era la risa. Ahora lo que oíamos eran pasos lentos, pesados, que resonaban por la casa, cada uno más fuerte que el anterior. El miedo se apoderó de mí, y fue en ese momento que me di cuenta de que algo muy malo estaba sucediendo. Con un impulso de valentía, Vinny corrió hacia la puerta y la cerró, asegurándola de inmediato. Ambos nos quedamos allí, jadeando, escuchando los pasos y la respiración acercándose. El cuarto parecía más pequeño, el espacio estrecho, y la sensación de estar atrapado, sin salida, fue sofocante. Entonces, la puerta del closet se abrió con un chirrido y sentí mi estómago retorcerse. La sombra ya no estaba fuera del cuarto, ahora estaba dentro. Algo parecía rodearnos, pero no podíamos ver qué era. Era como si el mismo aire estuviera volviéndose más denso, y algo se moviera en la oscuridad. Ya no sabía qué hacer. Estaba aterrorizado, incapaz de racionalizar la situación. Lo que fuera eso, claramente se estaba divirtiendo con nosotros, haciéndonos sentir vulnerables y débiles. Cada movimiento que hacía parecía resonar en la casa, amplificado por el silencio asfixiante. Y fue entonces cuando la puerta del closet se abrió completamente y la sombra dio un paso adelante, deteniéndose en medio del cuarto, como si estuviera evaluándonos. No sabía qué hacer, hasta que, sin previo aviso, comenzó a reír nuevamente, una risa suave, pero llena de malicia. Vinny, con un coraje desesperado, agarró uno de los candelabros del cuarto y con la fuerza que tenía lo lanzó hacia la sombra. El impacto fue suficiente para romper el candelabro y la sombra por un momento se apartó. Fue nuestra oportunidad para correr. Abrimos la puerta y salimos corriendo por los pasillos de la casa, escuchando los pasos detrás de nosotros. Todo estaba distorsionado, como si la casa estuviera tragándonos.
Ya no sabía dónde estaba la salida, pero corrí hacia la puerta principal sin mirar atrás. Cuando finalmente logramos salir, el aire fresco de la noche nos envolvió como un alivio. No miramos atrás. No sabíamos qué había pasado exactamente dentro, pero una cosa era cierta: el mal seguía allí, acechando. Y la casa de Nick, que antes solo era un lugar de fiestas y diversión, ahora era un lugar de terror y misterio. Algo o alguien aún esperaba para completar lo que comenzamos a entender como una especie de juego, y de alguna manera éramos las piezas. La casa de Nick nunca será la misma para mí. Las respuestas nunca llegaron, pero la sensación de estar siendo vigilado, de que algo aún nos observaba, nunca se fue. Tal vez algún día entendamos lo que realmente sucedió esa noche, pero por ahora nos quedamos con la certeza de que el mal que allí estaba nunca fue completamente erradicado.